Hola, hola. Hola, hola. Hola, bienvenidas nuevamente a este espacio entre amigas en Cristo. Les damos nuevamente la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Y aquí está mi amado esposo, Hola, buenas. David Cuevas, y su servidora Gaby Cuevas. Y bueno, hoy nos gustaría compartir un poquito más sobre Efesios 6, que habíamos visto unos versículos que nos hablaba sobre la importancia de honrar a nuestros padres. Ya platicamos un poco sobre eso. Escuchamos a dos jóvenes desde su punto de vista qué es lo que significaba honrar a sus padres, pero también hay un punto aquí más adelante en Efesios 6 donde hay un punto que es importante porque Dios es un Dios de orden, nos instruye con un propósito y entonces necesitamos estar atentos y ver todo, no nada más lo que nos conviene, ¿correcto? Así es. Y bueno, me gustaría que mi esposo nos leyera Efesios 6, versículo 4, por favor, amor. Sí, la palabra de Dios dice así, en Efesios 6:4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como decía mi esposa, es muy importante ver que Dios diseñó el núcleo familiar y que tiene que funcionar como Él lo diseñó. ¿Por qué? Porque es como va a dar los resultados que a Él le agradan y bueno, que a nosotros nos benefician, ¿verdad? Sí, a veces como papás yo creo que con el deseo del corazón de ayudar a nuestros hijos a veces nos equivocamos y a veces cruzamos la línea en un punto en donde los exasperamos, donde los sacamos de onda, donde nuestros hijos dicen, ¿qué está pasando, no? Y platicábamos mi esposo y yo qué cosas podrían ser algunos puntos donde nuestros hijos se exasperan o los irritamos. Incluso le preguntamos a una de nuestras hijas también, porque son cosas que necesitamos nosotros tener presentes para poder también corregir lo que tenga que ser corregido y poder platicarlo junto con nuestras hijas, ¿verdad? Y que es muy importante saber que todos los miembros de la familia son importantes, ¿verdad? Y que no solamente nosotros como papás, con la autoridad que nos ha dado, nosotros vamos a ser tiranos, ¿verdad? No, es todo con amor, precisamente, y con esa misericordia, ¿verdad? Ahora que le preguntábamos a nuestra hija de algunas preguntas que ahorita vamos a ver aquí, realmente nos podemos dar cuenta que sí, a veces sin querer, ¿verdad? Cometemos errores que hacen que nuestros hijos, su corazón se irrite y llegue hasta más allá de una simple irritación, sino que haya ira, ¿verdad? Que haya algo de esa molestia que luego toman malas decisiones. Así es. Y bueno, una de las cosas que, por ejemplo, a nuestros hijos los puede llevar a sentirse así es cuando nosotros los comparamos. Cuando nosotros comparamos sus talentos, sus habilidades, junto con otros jóvenes y nosotros como papás tal vez expresamos o les hacemos ver como si tuviéramos una expectativa que sean tal como esas personas, o ¿por qué no eres como fulanito? ¿Por qué no eres como esta joven? Y empezamos a compararlos y al hacer eso estamos nosotros minimizando los dones y talentos tan únicos y especiales que tiene cada uno de nuestros hijos. Y eso crea en ellos un conflicto. Sí, claro, y yo creo que todos nos ha pasado eso, al menos en mi persona, digo, por poner un ejemplo, había cosas que yo no quería hacer y tenía que hacerlas, ¿no? A lo mejor mis papás o mi papá tenían expectativas incorrectas acerca de mí y eso me hizo vivir enojado por mucho tiempo. Pero viendo ahorita, ¿verdad?, el tiempo que estamos viviendo, a nuestras hijas, nuestra familia, queremos compartir con ustedes que sí, nosotros como papás nos equivocamos, ¿verdad? A veces queriendo lo mejor para nuestros hijos o nosotros sabemos, ¿verdad?, que nuestros hijos no todos son iguales, pero sin embargo a veces queremos que actúen de la manera que queremos nosotros, ¿verdad? Así es. Otra de las cosas que también nos puede hacer sentir mal es cuando muy fácilmente te encuentras una amiga, un amigo o aún un familiar y empiezas a hablar sobre una equivocación que tuvo tu hijo y enfrente de él también, para
para colmo. Entonces, en ese momento nosotros estamos avergonzando a nuestros hijos. Así es. Porque lejos de nosotros poder ayudarles, estamos exponiendo cualquier falla que haya tenido. Imagínate tú cómo te sentirías si de repente te encuentras, vas con tu esposo y entonces le empiezas a platicar a otra persona alguna falla de él o alguna falla mía. Automáticamente nos vamos a sentir avergonzados, nos vamos a sentir mal, nos vamos a molestar y vamos a decir, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué me estás exponiendo de esa manera? ¿Y por qué no hablamos y mejor platicamos entre nosotros? Tenemos que ser muy cuidadosos en ese punto, porque una cosa es que tú puedas buscar un consejo de alguna persona sabia, de alguna persona que te pueda realmente ayudar, y otra es poder empezar a comentar tal vez todas las situaciones o errores de tu hijo o tu hija a cualquier persona. Entonces eso se empieza a regar y lejos de ayudar a tu hijo o a tu hija, nosotros les estamos afectando. Sí, aquí hay estas dos palabras claves en este versículo 4. Dice que tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina, ¿verdad? Número 1. Y yo creo que una de las cosas que nosotros como papás, ¿verdad? O que nuestros papás no tuvieron fue disciplina. A veces nosotros actuamos o reaccionamos de acuerdo a nuestras emociones, ¿verdad? Entonces lastimamos, ¿verdad? No dejas de amar a tu hijo, pero sin embargo a veces salen cosas que no deben de salir de uno. Entonces algo importante en que tenemos que trabajar es en la disciplina, pero en todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo las cosas que no honran a nuestros padres? Precisamente la falta de respeto, por ejemplo, ¿no? Nosotros también tenemos que respetar a nuestros hijos, porque ellos tienen una individualidad, Dios los creó únicos, ¿verdad? Nosotros desde pequeños, desde bebés, desde que se gestaron en el estómago de su mamá, les hablábamos, ¿verdad? Les hemos hablado, pero seguimos aprendiendo, ¿verdad? Técnicas, maneras de poder hablar, de llegar a acuerdos, de comunicarnos, pero eso requiere disciplina, ¿verdad? La comunicación es prácticamente un arte que tenemos que tener en cuenta, que necesitamos tener esa disciplina todos, ¿verdad? Para poder hacer lo mejor posible, y nosotros como papás pues crearlos, ¿verdad? Luego dice aquí la otra, dice y en amonestación del Señor. No tomen a la ligera la palabra de Dios cuando nos da instrucciones específicas cómo crear a nuestros hijos. Este es un punto importantísimo, porque a veces nosotros lo traemos cargando, ¿verdad? De nuestras generaciones. Es que a mí así me educaron, es que a mí así me hacían. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor acerca de cómo crear a tus hijos, ¿verdad? La amonestación del Señor. No pretendamos ser más buenos que Dios tampoco, ¿verdad? Tenemos que dejar que Él sea el que obre. Amén. O ser verdugos. O no ser, exacto. También sobre la vida de nuestros hijos. Otra cosa que yo creo que también, que era la que platicábamos y que también es muy importante, es cuando tu hijo ve que tú eres una persona en la iglesia y eres totalmente otra persona en casa. Ahí hay totalmente un desbalance y no hay una congruencia. ¿Cómo puede ser papá, verdad, en casa, de una manera, y en la iglesia es todo respetuoso, todo amor, sus expresiones, su manera de tratar a la gente, etcétera, etcétera? Incluso hasta puedes tener algún cargo, pero en casa se transforma el papá o la mamá. Entonces eso obviamente para los hijos les está dando una muy mala, ¿cómo puedo decir? Sí, su educación. Y en cuanto a una percepción errónea de lo que es la iglesia, el hogar, de ¿verdad? Lo que es una relación con el Señor. Entonces muchos jóvenes tristemente por eso a veces ya no quieren regresar, no quieren saber nada de la iglesia, porque tristemente tal vez los papás no han sido un buen ejemplo. E igual, como decíamos, no somos perfectos, pero no nos podemos escudar en decir, es que no, es que yo soy así, no soy perfecto, y pues bueno, se tienen que aguantar. Y que tienen que obedecerme. No. Exacto, o sea, y tienen que hacer lo que yo quiero, estamos y como quiero. Precisamente de ver los puntos que nos van a llevar a tener éxito en nuestro hogar, ¿verdad? Amén. Es muy importante saber que nuestro ejemplo pesa más que 1000 palabras, ¿verdad? Nosotros podemos tener
una manera de expresarnos, ¿verdad? Pero si nuestros ejemplos son contrarios, erróneos, pues eso es lo que nuestros hijos incluso van a aprender también, ¿verdad? Así que ese es un punto a trabajar, ¿verdad? Como familia, ¿verdad? Que somos ejemplo para nuestros hijos y que no pretendamos que ellos sean lo que nosotros queremos y nosotros ser lo que nosotros queremos, ¿no? También no. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos va dando las pautas, qué es lo que quiere que nosotros hagamos para vivir bien. Así es, amén. Y precisamente poderlos llevar a nuestros hijos a ese punto, a que ellos desarrollen y puedan encontrar ese plan y ese propósito que el Señor diseñó para cada uno de ellos. El entender que como lo decíamos, tienen su propia manera de pensar, su personalidad, son seres únicos, no son una copia de alguien más, no fueron duplicados, no es como que en serie, ¿verdad? Como que Dios hace personas y seres humanos en serie. No, Dios se ha tomado el tiempo para diseñarnos a cada uno de nosotros de una manera súper especial. Entonces, escuchemos a nuestros hijos, detente y escúchalos. No importa de qué edad, a veces están chiquititos, ¿verdad? Medianos, adolescentes, la edad que tengan. Cuando tu hijo se acerque o tu hija se acerquen a ti, te doy un consejo. Si estás viendo el celular, bótalo por allá y mira a los ojos a tu hijo. Que vea que tú le estás poniendo atención, que te interesa lo que te va a platicar. Así sea una situación chistosa que pasó en la escuela, tú nunca sabes lo que ellos van a venir y abrir su corazón a ti. Necesitamos nosotros estar atentos y alertas y siempre dejarles saber a ellos que el hogar es el lugar más seguro donde pueden estar definitivamente, donde pueden confiar, donde pueden ser amados, donde no van a ser juzgados ni rechazados, donde van a ser instruidos. Entonces nosotros nos corresponde hacer eso y tener en cuenta que no los irritemos, que no los llevemos, porque una cosa es la disciplina y otra cosa ya es como, ¿cómo se dice? Como ser así como... como un capataz, ¿no? Exactamente. Que solamente da órdenes y no abraza, no ama. Yo he escuchado, y le platicaba a mi esposa, creo a mis hijas también, de jóvenes que crecieron en la iglesia y que de repente, pum, se van de la iglesia y rebeldes y hacen infinidad de cosas, y cuando los llegan a entrevistar dicen, es que nunca vi un buen ejemplo en mi casa, porque mis papás eran de una manera en la casa y de otra manera en la iglesia. Y no solamente los papás, o sea, hay gente que dice, incluso líderes de la iglesia, ¿verdad? Que sabíamos que tenían una doble vida. Bueno, no vamos aquí a hablar mucho de eso, sino que tenemos que ser diligentes también en esta área con nuestros hijos, porque ¿quién no quiere vivir bien, verdad? ¿Quién no quiere tener buenos resultados? ¿Quién no quiere un día cosechar, verdad, los buenos frutos? Entonces nosotros es una buena siembra cuando nosotros no irritamos a nuestros hijos, no los llevamos a estar en esa ira de querer ya no estar más en las cosas del Señor. Eso nos va a beneficiar a nosotros, ¿verdad? Cuando lo hacemos de la manera que Dios lo diseñó. Así es, amén. Y bueno, los dejamos con esta tarea para que cada uno, ¿verdad? Se siente junto con su pareja, que te puedas sentar aún con tus hijos y puedan tener una plática y puedan detectar cualquier cosa que se tiene que solucionar, que se puede mejorar en el hogar, precisamente para que vayan siendo hogares fuertes, hogares sólidos, con un buen cimiento, pero también saber y entender qué gran responsabilidad tenemos como papás, porque estamos formando jóvenes que en un punto tienen que enfrentarse en la vida con los retos, con las situaciones, con ellos mismos, con la presión de grupo, con lo que grita la sociedad, el mundo, todo lo que les rodea. ¿Qué estamos haciendo? Los vamos a equipar, lo que vamos a darles. Así que les dejamos con esta reflexión, esta tarea, para que la hagan como familia. No lo dejen de hacer, porque tal vez se van a sorprender de todo lo que van a escuchar de parte de sus hijos. Y abran su corazón, dispongan su corazón. No lo tomen como algo negativo, sino algo para poder crecer. Acuérdense, todas las cosas que el Señor las puede tornar para bien, para nosotros sus hijos. Amén.
¿Te gustaría decir algo más, amor? Sí, que todo lo que nosotros hacemos o que hagamos, ¿verdad? Que vamos a hacer, sea con ese amor de parte de Dios, ¿verdad? Porque les decía, no podemos ser más buenos que Dios. Incluso a veces Dios tiene que tratar con nuestros hijos, ¿verdad? Porque así es. Él es el papá, ¿verdad? De papás. Y no meter en nuestra mano. Pero eso es otro tema, ¿verdad? En nuestros hijos tienen que ir siendo formados conforme como Dios lo diseñó. Entonces aquí se trata de que seamos exitosos en nuestro matrimonio, exitosos en nuestra familia, como hijos, en todas las áreas de nuestra vida. Pero hablando de este tema de los hijos, es muy importante poner bastante atención a la palabra de Dios. Y hay mucha gente, hay doctores, hay psicólogos, hay gente que ha estudiado más y más y más. Siempre buscar, ¿verdad? Siempre buscar, siempre leer, siempre pedir ayudas, de manera que podamos ser más efectivos en nuestra manera de educar a nuestros hijos. Amén. Amén. Y bueno, entonces los dejamos. Espero que este tiempo y esta pequeña reflexión sean de bendición para sus vidas, y créanos que nosotros vamos aprendiendo y en cada vez que compartimos algo, definitivamente primero es un balance en nosotros, ¿verdad? Así que bueno, los vamos a dejar y esperamos que sigan teniendo un excelente día y que el Señor te dé la sabiduría, la guianza y todo lo que necesitas para poder desempeñar ese hermoso papel de ser papá, de ser mamá, y precisamente podamos hacer una muy buena siembra en nuestros hijos y que no los irritemos, que seamos sabios para poder corregirlos, instruirlos en el amor del Señor con la palabra del Señor. Así que Amén. Los vamos a dejar. Dios y los nos bendiga. vemos. Bendiciones. Bye, bye. Bye.